Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy día vamos a continuar con las clases de razonamiento verbal. Esta vez vamos a tratar acerca de el tema y la idea principal. Todo texto tiene una estructura interna, tiene partes. Así como hemos visto en el texto expositivo, tiene partes, pero en general, en todo tipo de textos vamos a encontrar dos partes fundamentales. Se trata del tema y la idea principal. Ambos no son iguales, tienen diferentes características. Vamos a ver cuáles son. El tema es un sintagma nominal, es decir, es una frase, es decir, no tiene verbo. En cambio, la idea principal es un sintagma verbal, quiere decir que tiene un verbo. En pocas palabras, el tema es una frase y la idea principal una oración. El tema se identifica con la pregunta de qué trata el texto o de qué se habla en el texto. Y la idea principal se identifica con la pregunta ¿qué se dice del tema? Eso quiere decir que antes de identificar a la idea principal, primero tienes que hallar cuál es el tema del texto y a partir de allí hacer la pregunta para hallar a la idea principal. El tema solamente menciona el rasgo general, lo más global, es decir, reúne todas las ideas en el texto en una sola palabra o en una sola frase. En cambio, la idea principal, miren, en el texto siempre se va a mencionar muchas ideas. De todas esas ideas que menciona, solamente una de ellas es la más importante. Esa es la idea principal. El tema no niega ni afirma a una idea, simplemente lo menciona, lo presenta. Por ejemplo, los continentes en el mundo, la pobreza en África. Entonces está mencionando una idea, no lo va a negar ni lo va a afirmar. De eso se va a encargar la idea principal. La idea principal sí va a afirmar o negar una idea. Por ejemplo, una idea afirmativa sería que el coronavirus aún no tiene cura. No estamos afirmando algo, una idea. O otra idea que niega, por ejemplo, hasta el momento ningún aparato terrestre ha podido superar la velocidad de la luz. O dicho de otra manera, no hay ningún aparato que supere a la velocidad de la luz. Vamos a, vamos a identificar el tema y la idea principal en este texto. Noten ustedes que este texto no tiene título, un poco para hacerlo más complejo, porque el título siempre nos ayuda ya a acercarnos un poco más a la idea y el tema del que trata el texto. Pero esta parte lo he cubierto para que podamos analizar más detenidamente. Este texto tiene 3 párrafos. Leamos el primer párrafo. El alacrán tiene muy mala fama y en todas partes es considerado un animal muy peligroso. Punto. Recuerden que toda oración termina en un punto. Esta es la primera oración del párrafo. Pero no todas las especies de alacranes son iguales. Unas son más venenosas que otras. Fíjense ustedes que en este párrafo contiene 2 oraciones. Una de las oraciones está dando una contradicción a la otra idea, porque en la primera idea, en la primera oración, dice que el alacrán tiene muy mala fama. ¿Y cuál es su mala fama? Que es muy peligroso. En cambio, en la siguiente oración, dice que no, o sea, lo está contradiciendo. Dice que no todas son iguales. Unas son más venenosas que otras. Por lo tanto, hay otras que son inofensivas. Entonces, aquí estamos frente a un enlace de contradicción que es este, pero. Vamos con el siguiente párrafo. Por ejemplo, en España se encuentran algunos que son absolutamente inofensivas y en general el alacrán europeo no es mortal ni mucho menos, aunque su picadura es muy dolorosa y va seguida de hinchazón y a veces de fiebre.
Noten ustedes que en este párrafo, en la primera oración, nos habla de los alacranes en España, y luego en la siguiente oración ya nos habla del alacrán europeo, o sea, ya de manera general. Ambos son inofensivos, a lo mucho lo que pueden causar es un gran dolor y a veces fiebre, ¿no? Esto nos habla en este segundo párrafo. En el siguiente párrafo, en el último, dice lo siguiente. En los países tropicales viven algunas especies más peligrosas, pues esas sí pueden llegar a causar la muerte. En Marruecos existen varios alacranes cuyo veneno es tan tóxico como el de la serpiente cobra, ya que es capaz de matar a un perro en 5 o 10 segundos. Pero la especie más terrible parece ser el alacrán de las patas coloradas, que habita en el norte de México, cuyo veneno es mortal, no solo para los niños y personas débiles, sino también para los adultos. Se dan cuenta que este texto está perfectamente delimitado. El primer párrafo hace la presentación del tema, de lo que se va a mencionar. El segundo párrafo habla de los alacranes inofensivos y el último de aquellos que son dañinos, mortales. Entonces, estos párrafos están perfectamente estructurados. Ahora veamos cuál será el tema y cuál será la idea principal. ¿Te acuerdas cuál es la pregunta para hallar al tema? Claro que sí, esa es la pregunta. ¿De qué trata el texto? O también podemos decir de qué se habla en el texto. ¿Y de qué trata este texto? ¿Cuál será el tema? Así es, el tema es el alacrán, ya que todos los párrafos, los 3 párrafos, apuntan hacia este animal que es el alacrán. Todos hablan de ellos. Ningún párrafo habla de otra cosa más que del alacrán. Ahora, ¿cuál es la pregunta para hallar a la idea principal? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué se dice del tema? Una vez que ya hemos hallado el tema, podemos hacer la pregunta ¿qué se dice del tema? O sea, ¿qué se dice del alacrán? Del alacrán se dice que, así es, se dice que no todas las especies de alacranes son iguales. Unas son más venenosas que otras. Esa es la idea principal. Esta es la idea que une o reúne a todas las ideas que se dicen en el texto. Muy bien, muchachos. Ahora te toca a ti. Vas a desarrollar una actividad en el cuaderno. Vas a elaborar 2 textos de 6 líneas como mínimo. Puedes hacer 8, 10 o media página, pero no 4 ni 3. Te pide 6 como mínimo. Luego subraya el tema y la idea principal del texto que has creado. Los temas que te sugiero son los siguientes. Uso del tiempo libre. ¿Qué haces en esta cuarentena? ¿Bailas? ¿Haces ejercicio? ¿Ayudas en casa? ¿Has aprendido alguna receta? ¿Estás aprendiendo a cantar? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces puedes escribir acerca de ese tema. Otro puede ser el alcoholismo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Por qué? Las causas. Entonces te dejo como tarea estos 2 temas para que puedas realizarlo en tu cuaderno. Bien, nos vemos, jóvenes.